Buenas noches. ¿Cómo estás? Javier, no sé si nos puedes escuchar porque yo a ti no Yo os te... escucho Ahora, perfectamente. perfectamente. Sí, Vale. ahora sí. Actas de la Reserva Federal, que básicamente nos vuelven a delimitar un poco el discurso de Powell en Stanford la semana pasada. La semana o hace dos, ya me vuelan los días, pero en cualquier caso diciendo que no se puede cantar la victoria sobre la inflación todavía. Bueno, yo creo que está más que claro, ¿no? Al final lo que hacemos es sobrereaccionar de manera constante. Y es que lo que sucede es que constantemente hablamos de si vamos a subir, no vamos a subir, vamos a bajar, no vamos a bajar los tipos de interés y qué es lo que va a suceder. Hace tan solo un mes, en la anterior reunión, hablábamos de que habría 3, incluso 4 bajadas de tipos de interés. Ahora vemos que hay una décima por encima de la estimación, que si bien es cierto son 3 décimas más que el dato anterior, pero vemos que hay una décima por encima de la estimación del mercado y hablamos de que no solamente no habría que bajar los tipos de interés, sino que habría que volver a subirlos. Quiero decir, lo que sucede es que hay una crispación importante en los mercados. Podemos verlo claramente en los bonos. Y si nos fijamos en el gráfico que yo tengo en pantalla, que creo que tú no tienes retorno, Javier, pero sí te puedo informar que tenemos el bono a 2 años en Estados Unidos en 4,96,9, prácticamente 4,97, que ya son pues casi 5, desde 4,74. En el día de hoy, este bono ha subido prácticamente un 5%. Y ese retorno del bono que ha subido un 5% no es otra cosa que alarmismo. Al fin y al cabo, lo que estamos viendo es que lo que pensábamos que era de una manera luego es de otra y queremos tener los resultados inmediatamente, saber qué es lo que va a pasar de manera absolutamente veloz. Y es que no es posible, es que nos falta todavía mucho tiempo por delante durante el resto del año. Tenemos que ver todavía muchos datos, tal y como dice la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, que son data dependent. Lógicamente, pues nos quedan muchos datos por delante. No podemos ya directamente de un mes a otro hablar de 3 bajadas de tipos de interés a ninguna bajada e incluso subidas, porque hemos tenido 3 décimas más en el interanual, que es verdad que es mucho, es verdad que no se esperaba una subida tan potente, pero se esperaba una subida de 2 décimas, o sea que tampoco nos llevemos las manos a la cabeza. A mí lo único que me descuadra un poco, y que estás en el sitio justo, Javier, para contarnos un poco la crónica, es el decoupling que puede haber si mañana esos pajaritos que empiezan a sonar ya por los mentideros, que nos dicen que de Guindos y Lagarde podrían empezar a subir esos 25 puntos, podrían empezar a bajar esos 25 puntos básicos, si realmente va a suceder algo así. A mí me descuadraría muchísimo, desde luego, porque no creo que la economía en Europa y desde luego en Alemania esté como para bajar tipos de interés en ningún momento. Pero bueno, ahí quizá nos vas a dar la primicia tú estando directamente allí. Como cuarto de la tarde a partir de mañana, pero Javier, quería, a partir de lo que decías, las perspectivas de BNY Mellon que se publicaban ayer nos decían que incluso mañana podría haber una primera bajada de tipos. Decías, la economía alemana no lo permitiría, la economía europea no lo justificaría, pero ¿por qué entonces se empieza a poner ese discurso sobre la mesa? Yo creo que lo único que a mi juicio justifica ese discurso es que el Banco Central Europeo quiera ir por delante de la Reserva Federal por una vez. Por una vez sean ellos los que digan, oiga, no, nos han acusado durante toda esta crisis de inflación de ir a la zaga del Banco de la Reserva Federal, de estar completamente subyugados por los designios de Estados Unidos. Vamos a tomar nosotros la delantera, vamos a ser quien tome esa decisión. Realmente creo que sería el único motivo, bastante peregrino a mi juicio e infantil, y no creo que lo hagan por esos motivos, porque no tendría ninguna justificación. ¿Cómo podemos luego justificar con datos macroeconómicos, con KPIs, con indicadores que nos digan, no, mire, es que ya tenemos la economía justa para poder bajar los tipos de interés? No lo veo, sinceramente. La situación en Europa sigue siendo muy complicada. Es verdad que la inflación en alimentos ha bajado bastante en Europa. Tenemos en concreto
un 1,62, de un 21% en Alemania que teníamos en cuanto a la inflación de alimentos, un 1,7 tenemos en concreto en Francia, de un 15,9 que nos encontramos en marzo del 23, y en España y en otros países del sur de Europa sí que mantenemos todavía ese, en el caso de España, por ejemplo, 5,34% de inflación. Pero es lo que te digo, la economía en Europa no está para bajar todavía tipos de interés, no tiene mucho sentido, y creo que ese decoupling del que se oyen cantos básicamente es un poco el ansia por diferenciarnos de Estados Unidos y decir, bueno, en este caso seremos nosotros los que tomemos la delantera, que me parece, como te digo, un comportamiento cuanto menos pueril y que no creo que se dé. Claro, es que ahí está el asunto, en empezar a debatir en función de, no sé si podemos decirlo así, el orgullo de un banco central, que al final sobre lo que gobiernan es sobre algo tan espinoso como es la situación económica y el día a día de las personas. Javier, recuerda que a primeros del 2023 escuchamos un discurso que a mí no se me olvida de Christine Lagarde explicando por qué era importante tener un banco central en Europa. Y justificando la necesidad de tener un Banco Central en Europa. Evidentemente, el papel que había hecho el Banco Central Europeo cuando empezamos a ver esos 10 y pico de inflación en Europa era ridículo y, por tanto, tenían que justificar de alguna manera esa metedura de pata, por ser un poco eufemístico, cuando nos contaban, como muy bien decías en la intro, que bueno, que esto era una situación pasajera, que realmente era un problema de los cuellos de botella, cadena de suministros, la energía, y que no había ningún problema, que era algo pasajero. Cuando se dieron cuenta, recordemos que a principios de año, creo que era por marzo, nos encontramos a Christine Lagarde justificando la existencia del Banco Central Europeo, que yo no daba crédito, decía, pero bueno, es que esto ya es lo último, o sea, que nos tengan que explicar el por qué existe el Banco Central Europeo y por qué es necesario, es una prueba inequívoca del desastroso trabajo que han hecho. Pero un desastre que se replica en Estados Unidos, y los decías, el repunte de la inflación que hemos visto ahora durante el mes de marzo tampoco es para tanto porque ya se esperaba una ganancia de esas 2 décimas porcentuales. Pero en cualquier caso nos demuestra que el discurso que ahora se está volviendo a poner sobre la mesa, que es sobre lo que versaba la introducción, eso de que ha sido un bache coyuntural, los repuntes de precios que dijo Powell en el mes de marzo, está empezando a ser una tónica imperante. Ya vamos a entrar en el cuarto mes del ejercicio, hemos entrado ya en el cuarto mes del ejercicio, y en el primer trimestre la inflación no ha dejado de subir en Estados Unidos. Claro, tienes mucha razón, pero en definitiva se trata un poco de manejar la situación. Están intentando hacerse un Draghi con el whatever it takes, manejando un poco verbalmente los designios de la política monetaria. Al fin y al cabo, está claro que ahora mismo no pueden tomar una decisión directamente con los datos que tenemos, con ese repunte puntual en este momento de la inflación. ¿Va a ser un repunte constante? No lo sabemos, no lo sabemos. Esta es la verdad. No podemos preverlo. Lo que sí podemos es entender el momento en el que está Estados Unidos a nivel global, a nivel general. Y ahora mismo Estados Unidos tiene un empleo fantástico. La parte de vivienda, que era por lo que más se temía, tampoco está cayendo, por tanto se mantiene el crecimiento en Estados Unidos, se mantiene el mercado laboral y se mantiene la fortaleza del dólar. ¿Qué hay que tocar? Quiero decirte, no hay ni que subir ni que bajar especialmente. ¿Por qué bajaríamos los tipos de interés? Porque la economía se resintiese con esa subida de tipos de interés, que es lo que hemos intentado para hacer decrecer la inflación. Si la inflación ha decrecido sin que la economía se resienta, por supuesto ya sabemos que de manera totalmente artificial, con esas subidas de techos de gasto, con esa liquidez, quantitative easing contra quantitative tightening, seguimos tremendamente largos en los balances de la Fed, pero lo cierto es que a fin de cuentas la economía crece, el empleo está fuerte y el sector inmobiliario también. Por tanto, lo único que nos queda es dejar que los datos hablen, y mientras que vayan hablando, si vemos un pequeño reapunte, creo que no hay ninguna decisión que tomar a día de hoy. Por supuesto, al fin y al cabo, esta cantinela de data dependent es que no pueden hacerlo de otra manera. Es que realmente no nos hemos visto en una situación así, yo creo que nunca.
en tan corto espacio de tiempo, jamás hemos visto una inflación que repunte tan rápido en tan poco tiempo y jamás hemos visto una subida de tipos de interés tan rápida y tantísimo. Por tanto, todo esto es terreno desconocido para el Banco Central, para los inversores, para el común de los mortales y para los adivinos como Rapel. Al final no sabemos qué va a pasar. Entonces, nos queda única y exclusivamente trabajar con datos, ser serios e intentar no hacer crucigramas de qué es lo que va a pasar. Simplemente analizar cómo están las cosas con cada dato que tenemos, que es en definitiva un poco el mensaje que están intentando dar unos bancos centrales que a mi juicio han hecho un trabajo más que dudoso. Bueno, pues con esas dudas nos quedamos y pendientes de lo que se diga mañana aquí en Frankfurt y en Estados Unidos a lo largo de los próximos días. Javier, como siempre, un placer. Muy buena noche. Igualmente, muchísimas gracias. Mañana comentaremos a ver qué pasa allí con el Banco Central Europeo. Mañana lo comentamos y los analizamos ya con los